iniciamos nuestra conversación de la ciencia del saber cotidiano con lo último que habíamos conversado, la respiración. Respiramos. ¿Sabemos qué respiramos? ¿Sabemos cómo respiramos? ¿Sabemos para qué respiramos? Sí, de verdad, sabemos para qué. Tenemos que respirar porque eso es esencial para la vida, porque al respirar nutrimos nuestras células con oxígeno. Por lo tanto, ahí está lo que respiramos. Respiramos aire y este aire que nos rodea está compuesto por oxígeno y principalmente por nitrógeno y algunos otros gases. Es sumamente importante saber qué respiramos. ¿Y cómo se hace la respiración? A través de nuestra musculatura, inhalamos y exhalamos. Pero ¿de dónde sale el oxígeno? ¿De dónde se nos ha llenado este aire enorme que nos rodea? ¿De dónde sale el oxígeno? Y ahí vamos a pasar a conversar de un tema que es muy importante. Cuando nosotros en la década de los 70, yo tengo algunos añitos, se nos decía que había 3 reinos en la naturaleza. El mineral, que no tenía vida, el mundo animal y el mundo de las plantas. Pero la ciencia ha avanzado y ahora no hablamos de esos reinos, hablamos de muchos más, dejando separado el reino mineral, que son los minerales inertes. Tenemos el reino de la naturaleza más importante, que es el que tiene vida. Y ese reino de la naturaleza ya no son 2, son 5. Y algunos científicos hablan de un 6º reino de la naturaleza. El reino animal, donde estamos nosotros, el reino vegetal, donde están todas las plantas, los árboles, el fungis, el reino de los hongos. Miren qué importante, hay un reino entero para los hongos. Los protistas, que es el reino de animalitos más pequeños, algas, protozoos, algunos, la mayoría, de solamente una célula. Y está además el reino de las moneras. ¿Y qué son las moneras? Las moneras son principalmente seres vivos unicelulares, bacterias, virus, los más pequeños dentro de la naturaleza, pero que cumplen una función. Sin embargo, vamos a conversar hoy de algo relevante. El mundo animal, los seres que pertenecemos al mundo animal, no podemos tener nuestro propio alimento. Nosotros no nos sustentamos con el propio alimento. Nosotros, en el reino animal, nos comemos otros seres vivos para poder alimentarnos. Sí, hay personas que son vegetarianas, hay personas que no lo somos, pero siempre nos alimentamos de otros. Sin embargo, en el reino de las plantas ocurre algo maravilloso. En el reino de las plantas son los únicos seres que son capaces de fabricar su propio alimento. Y lo que es más maravilloso, no solo fabrican su propio alimento, sino que además nos permiten a nosotros respirar. Los árboles, sí, estos árboles sencillos, frondosos, de hojas verdes, estos árboles que muchas veces nosotros miramos con desdén cuando caminamos por las plazas o sencillamente los cortamos, son seres vivos. Y son seres vivos que además nos permiten vivir a nosotros, porque oxigenan nuestro aire y porque además nos permiten alimentarnos. Y por lo tanto es gracias a este reino de las plantas que la tierra, la Pachamama, efectivamente tiene vida. Este ser maravilloso que es el árbol, que son las plantas, tienen un proceso al interior de sus hojas.
un proceso maravilloso que se llama fotosíntesis. Y cuando ustedes compartían, por ejemplo, una conversación, o cuando ustedes comparten un momento de agrado, hay un diálogo, hay una comunicación. Estos árboles también se comunican. No se comunican con palabras, se comunican con energía que recorre todo su organismo y que nos transmiten energía. Por lo tanto, nosotros, los del reino animal, dependemos para vivir del reino de las plantas, porque las plantas nos dan el aire, el oxígeno que respiramos y nos permiten el alimento con el cual podemos sobrevivir. ¿Sabías de la importancia de los árboles? Ellos no son un simple adorno o elemento más de la naturaleza, son los encargados de realizar muchos procesos. Uno de ellos es la fotosíntesis. ¿Sabes qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso en el cual las plantas fabrican su propio alimento para poder crecer. Lo hacen utilizando agua y dióxido de carbono, el cual se encuentra en el aire y con la ayuda de la luz solar transforman estos elementos en almidones y azúcares que les sirven de energía para poder crecer. Pero en realidad, ¿cómo hacen este proceso? Utilizando el agua que puede provenir de cualquier fuente como la lluvia, esta es absorbida por medio de las raíces desde el subsuelo y transportada hasta las hojas donde se lleva a cabo este proceso, a lo que le llamamos la fotosíntesis. Esto produce oxígeno, el elemento que tú y todos respiramos. ¿Recuerdas el nombre de ese compuesto que los árboles absorben? Sí, ese mismo, el dióxido de carbono. Este es un compuesto muy contaminante y es producido principalmente por actividades antrópicas, como la quema de combustibles fósiles, por las partículas producidas por los autos, las industrias, entre otras. Por otra parte, existen unos procesos biológicos que también generan dióxido de carbono, como lo es la descomposición animal y vegetal. Todos estos procesos son los agentes productores de la gran parte del dióxido de carbono, que a su vez es expulsado a la atmósfera. Y es ahí donde entran los árboles a realizar su papel como agentes mitigantes de este impacto negativo. Es grave la problemática de contaminación. ¿Te has imaginado un mundo sin árboles donde no se reduciera la contaminación y no hubiese producción de oxígeno? Sufriríamos de graves enfermedades respiratorias, ópticas y en general todo nuestro cuerpo se enfrentaría a una gran problemática en el tema de salud. Por otra parte, no podemos descartar el gran problema a nivel ecosistémico con la pérdida de innumerables especies que en los bosques habitan. En pocas palabras, sin árboles ¡no hay vida! ¿Has notado alguna disminución en los árboles? ¿Sabes a qué se debe? La deforestación arrasa los bosques y las selvas de la tierra de forma masiva, causando un inmenso daño a la calidad de los suelos. Los bosques todavía cubren alrededor del 30% de las regiones del mundo, pero franjas del tamaño de Panamá se pierden indefectiblemente cada año. Se debe a operaciones madereras comerciales que proporcionan productos de pulpa de papel y madera al mercado mundial. Construcción de carreteras para acceder a bosques cada vez más remotos, lo que conlleva un incremento de la deforestación y por supuesto el calentamiento global. Aunque no toda la deforestación es consecuencia de la intencionalidad, alguna es causa de factores humanos y naturales, como los incendios forestales y el pastoreo intensivo. 70% de los animales y plantas habitan los bosques de la tierra y muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su medio. Esto genera la pérdida del hábitat de millones de especies. Seguramente te estarás preguntando, ¿y qué puedo hacer yo? Puedes cuidar los árboles siendo un agente protector, al cuidar si alguien los está dañando. Recuerda que ellos también son hogar de muchas especies. O puedes comprometerte siendo un reforestador. ¿Qué debes hacer? Es muy simple. Primero, comprométete, apadrina un árbol. Segundo, plántalo en un lugar adecuado. Tercero, vela por su cuidado. Cuarto, por supuesto, proteger los árboles que habitan en nuestro planeta. Y así, estás haciendo parte del cambio que millones de personas en el mundo están dispuestos a hacer. Por eso, Lady, Natalia, Marcela y Cristian, estudiantes de la Universidad Distrital, te invitamos. ¿Qué estás esperando para hacer de este un mejor planeta? ¡Únete! El reino de las plantas, los árboles, que miramos a veces con desdén, la verdad es que es a ellos les que tenemos que agradecer la vida, porque sin ellos no podríamos respirar y no podríamos alimentarnos, por lo tanto estaríamos perdidos en este mundo, en esta Pachamama. Los árboles, las plantas son las que sustentan la vida entera. Entonces, cuando usted camine por la plaza, mírelo y refleje en ellos un ser vivo
y denle las gracias, porque gracias a ellos nosotros nos mantenemos firmes sobre la faz de la tierra. ¿Y qué hace este árbol? Bueno, lo que no hace es moverse, por lo menos moverse en nuestro tiempo y espacio. Los animales podemos movernos, caminar. El ser humano, que es parte, además puede hacer otras actividades porque tiene la voluntad y el pensamiento de decidir. Pero los árboles están ahí, frente a nosotros. Parecieran tranquilos, pero en el fondo viven, se enferman, sufren, igual que cualquier otro ser vivo. ¿Y qué pasa en sus hojas? Estas hojas pequeñas o estas hojas más grandes son una verdadera máquina química. Ahí adentro ocurre un proceso que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis transforma los rayos del sol que se suma al agua que sale por las raíces y la absorbe y la transforma en almidón, en azúcar. Y de eso se alimentan los animales y nosotros nos alimentamos de los animales. Y cuando uno se come una rica lechuga, también está alimentándose de estas plantas. Es importantísimo saber que en cada hoja la química de la vida está floreciendo, que en cada minúscula hoja o en cada fragmento de hoja hay toda una empresa, una industria que nos transforma un rayo de sol más unas gotas de agua en el alimento que nos va a nutrir. Y mientras la hoja hace eso, mientras transforma este rayo de sol con el agua en alimento, libera energía. Y esa energía es el oxígeno que además nos permite respirar. Durante el día, este trabajo de fotosíntesis hace que el árbol, las plantas, nuestras amigas plantas que tenemos en las casas, liberen oxígeno para que este oxígeno no se acabe en el ambiente y podamos efectivamente respirar y vivir. Durante la noche, cuando no están los rayos del sol, el árbol respira normal, como respiramos todos nosotros. Inhala oxígeno y bota anhídrido carbónico. Por esa razón, si usted es muy amiga de sus plantas, no tenga toda su pieza de dormitorio llena de plantas, porque en la noche las plantas también consumen oxígeno, igual como todos los seres vivos. Solo en el día, cuando el rayo de luz solar llega a sus hojas, las hojas, en esta magia de la naturaleza, transforma el rayo de sol y la gota de agua en alimento. En este alimento que nos va a permitir vivir en la Pachamama, en nuestra madre tierra.